Bienvenidos al curso de estructuras mixtas de Ingenio. Vamos a hacer un sencillo experimento para que comprendáis algunas cuestiones clave en el diseño de estructuras mixtas. Tenemos aquí un material de alta tecnología, es una banda de Porexpan de cualquier colchón. Tenemos unos apoyos que permiten libremente el giro de los extremos de la viga y ha ocurrido lo que cabría esperar. Ante su propio peso, la estructura ha flectado y tiene un punto de extenso máximo más o menos en el centro, que concretamente, pues si medimos, es un punto en el que la proximidad al asiento de la silla es máximo y es aproximadamente unos 23 centímetros. Esa deformación depende de la carga, que en este caso es el peso propio de la lámina de Porexpan, y depende de la rigidez de esta lámina de Porexpan, que está muy influida por el canto, es decir, por esta distancia que estoy ahora mismo contando con mis manos. Vamos a repetir ahora el proceso, pero cambiando un poquito las condiciones. Lo que vamos a hacer es colocar otra pieza de tamaño semejante justo encima, pero lo vamos a hacer colocando una lámina de plástico entre las dos para que veáis lo que ocurre. Tal y como hemos dicho, hemos colocado una segunda pieza que es básicamente igual y hemos colocado una lámina de plástico entre una y otra. Como veis, hemos duplicado la cantidad de estructura, pero también hemos duplicado la carga, es decir, el peso propio es el doble que antes. No es exactamente el doble, puesto que las dos láminas no son justo iguales, pero prácticamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues evidentemente, por su peso propio, la estructura han flectado, aunque ahora la deformación vamos a medirlo. Y concretamente tenemos otra vez pues los 23 centímetros que teníamos antes. O sea que se ha duplicado la carga, pero la flecha se ha mantenido. ¿Por qué? Porque se ha duplicado la carga, pero también se ha duplicado la inercia, puesto que tenemos dos piezas que tenían aproximadamente la misma inercia, por lo tanto, doble carga, doble inercia, misma flecha. Es decir, que no hemos obtenido prácticamente ventaja estructural, puesto que lo que ganamos en inercia lo perdemos por duplicar la carga. Vamos a ver ahora qué ocurre si retiramos esta pieza de plástico que hemos colocado aquí y veremos cuál es la clave que aporta a estructuras mixtas su enorme capacidad para resistir cargas y para no deformarse. Vamos a repetir el experimento, pero esta vez colocando las dos piezas sin la lámina de plástico que existe entre una y otra. Daros cuenta de la diferencia. Estoy yo sujetando para que más o menos esté horizontal y voy a retirar mi mano lentamente. Bueno, pues vemos que la deformación es muchísimo más pequeña. Vamos a medirla. Si vuelvo a colocar otra vez la regla, vemos que ese punto está ahora mismo pues entre 26 y 27 centímetros del asiento. Es decir, unos 3-4 centímetros por encima de lo que se ha deformado la estructura cuando tenía una lámina de plástico en medio. Si os fijáis, hay un plano de contacto entre estas dos piezas. El Porexpan es un material bastante rugoso, sobre todo está cortado de una manera irregular, como es el caso, lo que ha dado lugar a que las dos piezas no deslicen libremente la una respecto a la otra. Entonces, no tenemos simplemente dos piezas de una cierta capacidad sumadas, tenemos una nueva pieza con este canto, de forma que están comportando casi como si fuesen un sólido único. Evidentemente hay unas ciertas holguras, es un material que no está pensado para ser estructura, pero en este curso sí que veremos cómo podemos evaluar la magnitud necesaria de ese esfuerzo y qué tipo de elementos hay que disponer para que esa unión en una estructura mixta sea completa y podamos contar con un único sólido formado por un perfil de acero laminado y una zona de hormigón. En este caso hemos dispuesto una serie de bandas adhesivas que lo que van a hacer es impedir por completo o casi por completo el deslizamiento de una pieza respecto a la otra. Si retiro la mano, vemos de inmediato cuál es la diferencia. Prácticamente no hay descenso. Si lo medimos, vemos que antes estábamos en el primer caso en un punto que estaba a 23 centímetros del asiento, pasamos luego a 27, estamos ahora en 29-30 centímetros, una reducción de entre 3 y 4 centímetros del descenso, 3 centímetros menos de deformación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que con estas piezas que hemos colocado aquí, esta pieza y esta otra no se mueven relativamente. Podemos verlo en que esta línea prácticamente no ha variado cuando la estructura ha flectado un poquitito, mientras que antes sí que había un pequeño deslizamiento entre una y otra. ¿Qué hemos conseguido de esta manera? Hemos conseguido asegurar que entre una pieza y otra hay una capacidad ante esfuerzo rasante suficiente como para que esto se comporte prácticamente en un único sólido, mejorando de una manera muy considerable la capacidad de este conjunto estructural, que es lo que buscamos en las estructuras mixtas.